Así pues, vista la base bíblica, definida la doctrina, habiendo visto esta base histórica que está en las confesiones de fe de la historia de la Iglesia y habiéndonos contrapuesto a lo que es la enseñanza masiva del siglo XX y XXI en las iglesias de América Latina y en la mayor parte del mundo en contra de la doctrina de la elección incondicional, nosotros sostenemos, nosotros declaramos que Dios es un Dios totalmente soberano, que permitió que el hombre se causara la autodestrucción, la depravación de su alma y de su ser, y de esa masa caída Dios eligió por su soberana voluntad a muchos para salvación y a otros los dejó en su justa condenación, configurando esto la doctrina que llamamos con dos palabras, elección incondicional. Presentando esta doctrina, entonces vienen las objeciones y la discusión habitual en la mente del no creyente, por supuesto, pero también en la mente bien intencionada de muchos creyentes. La primera pregunta, obviamente, es la que ya mencionamos al leer Romanos 9. ¿Esto no hace a Dios injusto? Ya vimos en Romanos capítulo 9 que el apóstol Pablo dice, Dios no es injusto por su elección, en ninguna manera. Y en vez de dar una discusión teológica, tratando de mostrar con argumentos el apóstol Pablo de que la elección incondicional no es injusta, lo que él hace es remitirse al libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y todos pecaron con el becerro de oro. ¿Qué merecía toda aquella generación que idolatró a ese becerro de oro? Toda la nación, incluso Aarón, ¿qué merecían todos? La muerte. Mas sin embargo, Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que como todos pecaron, todos adoraron ese ídolo, ninguno merece su salvación, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, y no depende del que quiere, porque ninguno me quiere a mí, y no depende del que corre, porque todos están muertos, depende de mí que tengo misericordia. La misericordia es algo soberano en Dios, y Él la da a quien quiere. Así que no, Dios no es injusto cuando otorga su gracia soberana. La otra pregunta inevitable es esta. ¿Eso no es hacer acepción de personas? Esa es la pregunta con la cual muchos pretenden evadir la doctrina de la elección incondicional. Porque la Escritura menciona claramente que Dios no hace acepción de personas. Entonces dicen las personas razonando, como la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, dicen ellos, eso significa que Él tiene que darle lo mismo a todos. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Cuando dice que Dios no hace acepción de personas, ¿significa que Dios tiene que darle lo mismo a todos? Si usted rastrea, si usted tan solo haga el ejercicio, rastree por toda la Escritura la frase acepción de personas, y usted se dará cuenta inmediatamente que esa expresión siempre está asociada con el ejercicio de la justicia de Dios. Cuando Dios va a administrar justicia, Él no hace acepción de personas. Es decir, el rico por ser rico no recibe una disminución en la pena que merece su injusticia. Ni el pobre por ser pobre provoca una especie de compasión en Dios que le hace castigarlo menos duro por ser pobre. No. Es en ese sentido en que Dios no hace acepción de personas en la administración de su justicia. Y solo quiero invitarlos a que rastreen la frase, vayan por toda la Biblia arrastrando la frase y verán que siempre hay un contexto que muestra que es la administración de su justicia. La misericordia y la justicia van juntas. Y de la misericordia la Biblia dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, es decir, que su aplicación es soberana.
Pero de la justicia se dice, Dios no hace acepción de personas. Así que no le podemos atribuir a la misericordia lo que la Biblia dice de la justicia de Dios. Con solo entender eso, este argumento en contra de la elección incondicional queda totalmente rebatido. Así que la doctrina de la elección incondicional se convierte en una base fundamental para el verdadero evangelio. Y no es un obstáculo para el evangelismo. Porque a muchos dicen, si entonces Dios eligió quienes se han de salvar, ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué evangelizamos si ya están chuleados los que se van a salvar? La respuesta es muy sencilla. Evangelizamos porque solo vendrán a salvación aquellos elegidos por ese medio. La evangelización es el medio que Dios decidió usar para traer a sus elegidos a salvación. La salvación, la evangelización es como aquella flauta que un flautista en un cuento ejecutaba y hacía que todos los ratones se fueran detrás de él. El evangelio es como ese encantamiento, dicho de una manera figurada y simbólica. El evangelio es como la clave, el evangelio es como la contraseña, el evangelio es como el santo y seña, donde hay un elegido al cual le ha llegado la hora de la salvación conforme al decreto de Dios. Va a haber un predicador, o va a haber un hermano, o una hermana, hermano o hermana, va a hablar el evangelio, y ese es el santo y seña, la contraseña para que ese elegido venga. La contraseña, él va a escuchar lo que otros no pueden escuchar en el momento en que tiene que escuchar. Entonces, si no predico, no hay quien oiga. Y si no hay quien oiga, no hay quien se salve. Porque las dos cosas son igual de vitales. Tanto el medio de salvación, que es la elección, como el medio de atraer a los elegidos, que es el evangelismo. Así que solo una mente torcida, que no entiende que Dios tiene un propósito completo e íntegro con las dos cosas, puede decir que no debemos predicar la doctrina de la elección, porque eso es un obstáculo para el evangelismo. No hay ningún obstáculo, porque las dos cosas son necesarias. Pero ¿para qué le vamos a predicar a estos si va y no son elegidos? Pero ¿quién sabe quiénes son los elegidos de Dios? Es más, si Dios nos hubiera dicho que le hablemos a las rocas hay que predicarles. O a los burros hay que predicarles. Le dijo Dios al profeta que le predicara una montaña de huesos. ¿No nos ha ido mucho mejor a nosotros que se nos ha ordenado a predicarle a esos huesos cuando todavía están vivos? Hay que predicar el evangelio, hombres y mujeres por todo el mundo, llevando la contraseña. Cristo sangrante en la cruz, Cristo sangrante en la cruz, todo pecador que mira esa cruz será salvado. Muchos se van a reír, ¡juá, juá, juá! Predicas tonterías. Y otro va a llorar y va a caer dolido y arrepentido, contrito y humillado y va a decir, ese es mi rey. Y va a venir a él suplicante por salvación. Así que eso es lo que tenemos que hacer. No estarnos preguntando que para qué esto, que para qué lo otro. Si los eligió, entonces para qué predicar. Dejémonos de razonamientos tontos. Hagamos lo que nuestro rey ha dicho, que él es más sabio que nosotros. Si él nos ha dicho, te salvé porque te amé, te amé porque te elegí y ahora te ordeno ir a evangelizar, recibamos todo y hagámoslo todo, porque él es nuestro rey.